Perfecto, gracias por venir. Ser los valientes que quieren aprender del templo. Mira, cuando tú estás en un lugar y tú quieres saber quién tiene miedo, di, voy a estudiar el templo y todo el mundo empieza, ¡ah, no! Es por alguna razón, la audiencia o no lo entiende o tiene tan mala información al respecto que les da miedo y no quieren saber de ello. Entonces, este fin de semana vamos a hacer tengo 7 estudios que enseñar en 3 días. Así que vamos a comenzar con uno que se llama el vocabulario del templo en las cartas apostólicas. ¿Ok? Entonces, te voy a decir cuál es mi meta. Este es el primer curso del templo en Monterrey. Yo creo que en México, ¿no? Primer curso del templo en México. Sí, en México. Así que espero que quieran continuar porque de verdad le va a poder bendecir. Mi maestro me dijo 14 años atrás, si vas a enseñar el templo, ¿ah? ¿Va a ser qué? Sí, él me lo dijo. Prepárate. Yo pensaba que estaba echando broma. Entonces él fue a Roca Eterna y enseñó acerca de escatología judía. Y yo lo aprendí con él hace 12 años atrás, pero en aquel tiempo en realidad no tenía el fundamento con el templo para hacer un buen trabajo y decidí no enseñarlo porque yo no enseño algo que no domino. Solamente lo que yo sé que puedo dominar lo enseño. Es algo que yo siempre he pensado que es justo, porque entonces puedo defender lo que estoy enseñando. Y él está enseñando escatología, Rafi está enseñando escatología judía también. Pero él me dice, quiero que empieces a enseñar escatología judía. Y yo le dije, me interesa. Y después me dice, pero si lo enseñas, ¿verdad? Prepárate. Porque la escatología judía va completamente en oposición a la escatología cristiana. La escatología, lo que es profecía. Entonces, cuando uno comienza a estudiar el templo, es importante que considere esto. Si son 613 mandamientos en la Biblia, ¿no? 279 de esos 613 tiene que ver directamente con el templo. Ahora, es un reto enseñar el templo, te voy a decir por qué. Y la razón es simple. Es porque no estamos acostumbrados a escuchar acerca de ello. Es un edificio que no hemos podido ver en 2000 años. Es un edificio que en realidad la audiencia nunca ha podido percibirlo, no ha podido entenderlo. Y es hace poco tiempo en la cual hasta en el mismo Israel ha tomado un tipo de prioridad. Como me dijo el rabino Persoff, uno de las autoridades del templo en Jerusalén, que fue uno de los cofundadores del Instituto del Templo en Jerusalén, es amigo de nosotros, y él me lo dijo, mi esposa estaba escuchando en el carro en ese día, en el automóvil. 30 años, 32 años atrás, nadie en Israel le interesaba el templo. Solamente Persoff, Macover, a Rabino Israel y Joe Good. Él me lo dijo. Lo único que le interesaban eran a ciertas personas. Ahora hay un despertar, porque está lo que se encuentra la arqueología de Israel. Y en la arqueología se ha encontrado mucha evidencia que solamente se puede entender la arqueología si entiendes el templo. Entonces ha habido un despertar acerca de qué representaba el templo, si es solamente un edificio. Quiero que mantengan algo en oración, algo que a lo mejor se da o a lo mejor no se da. Pero hoy lo pude hablar con un señor, con el hermano Cristian de la Universidad Cibernética CMM, en la cual yo tengo mi maestría de allí. Pues entonces es posible que, si presento la información, es posible que el estudio del templo se convierta en un curso para maestría. Sería espectacular. O para doctorado. Y eso es algo que seríamos en realidad los únicos en eso. Así que pongan eso en oración para que el Eterno me dé el tiempo para poder organizarlo todo, porque no tengo tiempo. Tengo muchos planes, pero menos tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el vocabulario del templo en las cartas apostólicas? Cuando tú lees la Biblia y lees el Nuevo Testamento, hay un vocabulario que se utiliza en todas las cartas. Por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto que estoy pensando cómo hacerlo, porque en realidad no tengo el tiempo. O hacer cortos videos de versos en cada una de las cartas, los evangelios y las cartas de Pablo. Y hacer un corto video explicando el contexto de ese verso
utilizando el templo. Y de ahí proviene más o menos la idea de este estudio. Este estudio más simple era parte de uno de los cursos que tengo del templo, pero le he añadido, porque en esta gira que hice en Paraguay, Chile y Argentina, California y Oklahoma, decidí enseñar este. Yo enseñé 7 horas este estudio en Chile. Yo hice sábado y domingo, todo el día, solamente con un PowerPoint. Y miren, pongan atención. 1, 2, expliqué la escalera educativa y estuve con esa página y esa página en 2 días. Nada más. No llegué aquí. No llegué ahí. Me quedé explicando solamente esos versos nada más. Y eso es lo que queremos, parte de ello, cubrir. Porque yo lo que quiero es que ustedes que están comenzando, los hermanos que no pudieron venir, que no están convencidos, que no entienden, que ustedes puedan entender que cuando ellos le preguntan, entonces, mira este verso. Y ahí tú puedes abrir el verso y comienza un diálogo y conversación. ¿Sí? Así que si de repente no cubro todos estos PowerPoints que usted ve aquí, voy a enseñar. Vengo preparado. ¿Ok? Pero yo tengo una información acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudios para estos 3 días. Pero el que le voy a mostrar ahora, puedo hacerlo en 7 horas. ¿Ok? Ok, entonces usted tiene que decidir. ¿Quiere abarcar mucho o aprenderse un contexto que le va a poder ayudar a usted poder enviar el mensaje a los hermanos que están entrando? Que cuando tengan un tipo de comentario en contra de lo que usted está haciendo, dice, ok, te puedo hacer una pregunta. Y le hace la pregunta del verso. Y vas a esperar su respuesta. Y después tú le das la respuesta que aprendiste y que vas a validar. ¿Está bien? Como somos un grupo pequeño es perfecto. No tenemos que estar apresurados. Yo prefiero que se aprendan la información y la dominen a darle demasiada información que después salgan de aquí y digan, me duele la cabeza. Igualito va a ocurrir, pero no importa. ¿Ok? Ok, vamos a abrir con oración. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias por el privilegio de aprender y enseñar acerca de tu casa, Habaita. Danos conocimiento, entendimiento, sabiduría, favor. Inclina el oído de la audiencia para escuchar y aprender más de tu casa, de aprender a reverenciarte a ti, mi Rey, la forma que tú, Todopoderoso, se merece. Te damos gracias por los méritos de Yeshua. Amén. Ok, primero tenemos que aprender lo que representa el templo. Aquí vamos a estar por lo menos 15 minutos. ¿Ok? ¿Por qué yo le dedico tanto tiempo a ese mapa en lo que es la topografía y la geografía? Recuerda que para uno poder entender la Biblia tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una metodología. Ya ustedes saben que yo uso una metodología cuando enseño. Toda la persona, y esto ha sido probado ya, esto no hablando de vanagloria o pretendiendo ser arrogante, todos los estudiantes que se aplican a la metodología, su nivel de entendimiento sube de aquí a aquí rápidamente. Y no es porque la información es mejor, sino que están siguiendo un patrón de cómo discernir la información, cómo buscar. Por ejemplo, cuando hay, vamos a Jeremías capítulo 18, ¿ok? Vamos a hablar lo que es arqueología y el contexto geográfico. Tiene que haber una escalera educativa. Esta no es la metodología, esta es la escalera educativa que se añade a la metodología. Cuando yo veo un texto, yo siempre estoy buscando lo que es el contexto de ese texto. Está hablando de geografía, está hablando de un contexto histórico, cultural, arqueológico. Obviamente el primer paso es la arqueología, porque de ahí se saca la información. Yo he tenido el privilegio de tener giras privadas con Dan Bahat. Dan Bahat lleva siendo un arqueólogo en Israel desde 65. Yo nací en el 66. Y él llevaba todo ese tiempo. Y yo tuve el privilegio de hacer, yo creo que fueron 2 giras con él. Jolie estuvo conmigo. Y este señor estaba encargado de la arqueología del oeste de la pared, donde está la pared de los lamentos, y el Hajabait, el monte del templo,
por 35 años, casi 40 años. Cuando yo subí con él al monte del templo, cuando los árabes lo veían a él venir, se levantaban y lo saludaban con respeto. Impresionante. Y eso como wow. Entonces, él me empezó a enseñar algunos lugares históricos, me dio una guía diferente. Me enseñó la arqueología, pero me dio mucha historia acerca del monte del templo. También tuve el privilegio de hacer una gira con Eli Shukron. Eli Shukron, usted ve aquí en la pantalla, está viendo ahí el rojito. Esa es la piscina de Siloé. Él fue el que encontró la piscina de Siloé en marzo de 2004. Yo estuve en Israel en noviembre de 2004 y yo vi cuando comenzaron a sacar la tierra de ese lugar. Y él fue el que la encontró. Ya yo he tenido 3 giras con él de un pago personal de mi dinero para que me dé una gira personal de 3 horas. ¿Okay? Porque él me enseña toda la evidencia de todo lo que él ha encontrado por los últimos 35 años que lleva como arqueólogo allí. Okay. También conocí a Ilah Mazar. Ilah Mazar murió hace 2 años. Ilah Mazar es una señora muy humilde, muy buena, que era la nieta de Benjamín Mazar. ¿Por qué te estoy dando esta información? ¿Para vanagloriarme que conozco gente? No, yo quiero que tú entiendas que para poder entender la topografía y la geografía del templo, la arqueología es sumamente importante entenderla. Era algo que yo no quería estudiar cuando comencé con mi maestro. Me aburría. Pero si hoy día tú vas conmigo a Israel, después de aprender un curso del templo, tú literalmente vas caminando, pregúntale a Gusto. Pregúntale a Gusto que fue conmigo. Tú vas caminando y tú ves una piedra y tú dices, esa piedra es armoniana, esa piedra es herodiana, esa piedra es el tiempo de Salomón, ese tiempo, una piedra persa. Tú entiendes que en tiempo pertenecían esas piedras y tú puedes ubicar ahora mejor la localización de esas cosas. Cuando lees el libro de Nehemías, el libro de Esdras, ahora puedes entender dónde entraban los perímetros de las paredes de Jerusalén, porque Nehemías vino de Persia y ¿qué hizo él? Construyó las paredes de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 52 días, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde se encuentra la pared? ¿Dónde se encuentran las esquinas? Yo te puedo llevar a las esquinas. Ilah Mazar las encontró. Ilah Mazar, ella es la nieta de Benjamín Mazar. Benjamín Mazar era el arqueólogo que cuando tomaron la ciudad en el 1967 de los jordanos, él fue el encargado de hacer toda la arqueología en el sur, vamos a ver aquí, en el sur, en toda esta área aquí. Fue el abuelo de ella, de Ilah Mazar, Benjamín. Y Benjamín el doctor Benjamín Mazar se encargaba de toda la arqueología acá arriba. Dan Bahat, toda la arqueología, 34 años aquí y arriba del monte. Y Eli Shukron, toda la arqueología desde el suroeste del templo, toda esta área hasta el lugar del Gijón, que se encuentra aquí, y después el Shiloach y la carretera del primer siglo, que él me enseñó, que él encontró y que yo pude caminar con eso, que es la carretera de peregrinación. Cuando subían a Jerusalén tenían que encontrarse en la piscina de Siloé y de ahí ellos anunciaban su ingreso a la ciudad para subir al monte del templo. ¿Quién subirá al monte de Adonai? Ahí se cantaban esos salmos Halel y los salmos de graduales, que era de ascender. ¿Okay? Entonces, cuando yo le pregunto a Ilah Mazar cómo ella conseguía su información, ella me dice, yo abro la Biblia, conozco la geografía y voy al lugar. Por cierto, ella fue la que consiguió en la ciudad de David hoy día, que es aquí, en esta área, ella encontró el palacio de David. Y yo le pregunté, ¿cómo tú conseguiste el palacio de David? Bueno, por la geografía de Jerusalén, como yo entiendo la arqueología, cuando leo el texto ya yo sabía dónde se encontraba, basado en el texto y basado en la topografía y la geografía y la arqueología. Entonces, si usted aprende esos puntos, vamos a leer en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Necesito un lector. Adrián, ¿puedes leer? ¿Desde el 1? No, sí, versículo 1. Palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo. Ahí está. Sí, Jeremías 18. Give me one second.
Para que lo leas acá rapidito. Recuerden, esta es la introducción. Jeremías 18. Ok, vamos a leer. Palabra de Adonai que vino a Jeremías de parte de Adonai diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Ok, ya. Te está diciendo quién es. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le habló el Eterno aquí? ¿A quién? ¿Quién era Jeremías? ¿Un profeta de quién? Sí, pero ¿de qué tribu? De Leví, un sacerdote, ¿no? ¿Era de la casa de Itamar o de la casa de Eliezer? ¿Cuál de los dos? Es importante entender eso, porque si entiendes de dónde proviene él, tú vas a entender por qué él no oficiaba en el templo. Ok, de Itamar. Abiatar. En el tiempo de David, cuando Salomón fue entronado, recuerde que estaba Adonai, ok, Abiatar, habían dos sumos sacerdotes. Aquí es donde entra la historia. Te voy a dar un verso que aparentemente no está, y la información aparentemente no está conectada. Pero si entiendes quién es Jeremías, vas a entender. Entonces dice, desciende, te está dando una dirección geográfica, quiere decir que tiene que estar en un lugar en particular. Si tú sabes quién es él, entonces tú sabes dónde él debe haber estado. Y si conoces la topografía, entonces entiendes dónde tenía que ir. Si tú entiendes dónde es la casa del alfarero, entonces vas a conectar a Judá Iscariote cuando él se mató. ¿Sí? Pero dice que se mató ¿dónde? ¿En la casa del alfarero? ¿Qué dice? El campo de sangre, a Caldamá, que es el mismo lugar de casa del alfarero. Pero usted nunca hubiera sabido eso. Pero comencé con Jeremías, preguntando quién es Jeremías. Y estoy siguiendo exactamente la escalera educativa. Estoy siguiendo eso. Arqueología, cultura, historia, geografía. Para el contexto del templo, para el contexto de la carta, para el contexto del capítulo. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que yo uso para mis estudios. En realidad no soy inteligente. Estoy siguiendo una metodología y hago unas preguntas y busco los recursos que me dan la respuesta. Ahora, el talento que yo creo que el Eterno me ha dado es hacer las conexiones. Eso yo creo que es lo que el Eterno me ha dotado con ese privilegio de poder hacer. ¿Ok? De hacer conexiones. Mi maestro también tiene ese don. Y él me ha enseñado muchas formas que lo hace también. ¿Me están siguiendo? Entonces, Jeremías vive en un lugar específico. Si tú buscas a los descendientes de Abiatar, si tú vas a la historia en Reyes, cuando Salomón fue entronado, yo creo que está en Primera de Reyes, capítulo 2 o 3, no sé, ¿ok? O Segunda de Reyes, si puedes ir rapidito allá. Cuando Salomón es entronado, él envía a Abiatar a un lugar al exilio. Él cometió traición a David. David estaba anciano. Entonces Adonai, él decidió usurpar la autoridad de David y proclamarse el rey. Él reclutó, ¿lo puedes leer por favor? Él reclutó, oiga esto, él recluta al sumo sacerdote Abiatar. Y David le dice a Sadoc, otro sumo sacerdote, que unja a Salomón. Entonces la pregunta es, ¿por qué habían dos sumos sacerdotes en el primer siglo? Perdón, en el tiempo de Jeremías. Perfecto. Porque el arca estaba en Gibeón, que es el tabernáculo donde se llevaba, el arca estaba en la ciudad de David. ¿Ok? En la tienda de David. Allí no se hacían ofrendas. Allí no se hacían sacrificios. Allí estaba Obed-Edom y Sadoc cuidando el arca del pacto para que los filisteos no se la llevaran de nuevo. El tabernáculo estaba a 2,3 kilómetros al norte de Jerusalén. Y allá hacían las ofrendas, porque allí estaba el altar. ¿Me están siguiendo? Entonces, alguien se tiene que quedar con el arca del pacto y tenía que ser el sumo sacerdote. Por eso habían dos oficiando en ese tiempo. Perfecto. ¿Qué dice en Primera Reyes o Segunda?
Primero de Reyes, capítulo 1, verso 5, dice: Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces esto? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Perfecto. El capítulo 2, versículo 13, que ven en la pantalla, dice: entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Salomón. ¿Okay? Ahí hay otro problema. Entonces, si seguimos leyendo, si busca la palabra Abiatar, ok, el 26 dice: el rey Salomón, el versículo 25, envía a Benaía, hijo de Joiada, y este arremetió a Adonías y lo mató. Entonces, dijo el rey al sacerdote Abiatar: vete, ¿a dónde? Anatot. ¿De dónde es Jeremías? Jeremías 1:1. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, among the priests who were in Anatot. ¿Ve? En español no dice eso. En el español no te dice dónde es. No lo leí. ¿Qué dice tu Biblia en Jeremías 1:1? Jeremías 1:1. ¿Lo dice? Dice, las palabras de Yirmiyahu, hijo de Isías, uno de los sacerdotes que estaban en Anatot. Perfecto. Quiere decir que Jeremías era descendiente de Abiatar. Y Abiatar había sido exiliado. Ya ellos no podían oficiar en el templo. Pero es sacerdote. El llamado es eterno. Es irrevocable. El Eterno está utilizando a Jeremías, que no estaba sirviendo en el templo, pero él todavía era descendiente de Aarón y era fiel. Y le levantó el honor. Aunque no estaba sirviendo generalmente en el templo, pero él podía hacer el trabajo de profeta porque él es hijo de Aarón. ¿Me están siguiendo? Sí. Nunca se hubieran dado cuenta de eso, ¿verdad que no? Que yo hice preguntas. ¿Por qué dice que es de ese lugar? Y después lo conectamos con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Reyes. ¿Ok? Y después lo conectamos. Por cierto, si tú entiendes el evento que acaba de ocurrir aquí, cuando lees Ezequiel 43 y 44, va a tener sentido. Porque la descendencia de Abiatar fueron los hijos de Aarón que no fueron fieles a Dios. Cuando escogieron a Adonías, en vez de escoger a Salomón, porque David era el rey y Dios había escogido a Salomón. Entonces, si escogían a otro que no fuera ungido como Adonías, eso era traición a Dios. Por eso Adonías murió y el sacerdote fue al exilio. Ahora, él merecía muerte, pero él es un profeta del Eterno. Y el rey no tenía el derecho de matar al sumo sacerdote, pero lo envió al exilio. Él conocía la ley. ¿Están viendo la importancia? Ahora vamos a conectar eso con Judas Iscariote. Vamos entonces a descender. Vamos de nuevo al mapa. Quiere decir, si tú ves el mapa, vamos a ir aquí rapidito. Voy a abrir la aplicación del templo. Y así van a poder ver mejor. No, esto es un estudio, recuerde. Si tengo que ir suave, voy a ir suave. La idea es que usted vea la información, ¿ok? Así que a veces voy a utilizar los recursos disponibles para que usted pueda ver mejor y captar un poco más de lo que estamos tratando de explicar. Esta es mi aplicación y la información proviene de mi maestro Joseph Good. La puede conseguir en la tienda de su teléfono. Si vamos en el monte de los Olivos, estamos viendo ahora la ciudad o del este hacia el oeste. Usted está mirando hacia el oeste en la pantalla. ¿Ok? Entonces, la palabra teshuvah, arrepentimiento. Cuando Adán pecó, ¿hacia dónde se dirigió? ¿Qué dirección? ¿Norte, sur, este, oeste? Ok. Cuando Judá pecó, ¿a qué dirección fue? Cuando Caín pecó, ¿a qué dirección fue? Cuando Israel, las 10 tribus pecaron, ¿a dónde fueron? ¿De dónde proviene Yeshua cuando regresa en su venida? Hacia el oeste, ¿no? Ok, entonces, si yo estoy mirando, que en esta pantalla estoy mirando hacia el oeste, estoy dando cara a cara con el Señor. Panim ha panim. Pero si yo hago esto y volteo mi espalda mirando hacia el este, donde sale el sol, idolatría, entonces estoy volteando la espalda al Eterno.
Cuando me arrepiento, la palabra teshuvah, cuando entiendes el templo, tiene más sentido. La palabra arrepentimiento, teshuvah, es un cambio de dirección. De mi cara dándole al sol, al exilio, a la muerte, y la espalda a la presencia de Dios, volteando y yo dando mi espalda al exilio y la idolatría, y ahora regresando a la senda antigua, que habla de la cara a cara del Eterno. Ese es el templo para definir la palabra teshuvah. ¿Sí? De vez en cuando un aleluya caería muy bien. Perfecto. Gloria a Dios. Entonces, para que tengan una idea de la topografía, vamos a ir ahora a la ciudad de David. Miren a la izquierda de la pantalla, donde dice piscinas de Siloam. Ahora, yo estoy aquí entrando a la piscina de Siloam. Esta es la piscina que encontró Eli Shukron. Y la piscina se ve de esta forma. Cuando usted agarra mi aplicación, tiene esa, y cuando tengo internet, aparece la foto que yo tomé. No tengo internet aquí. ¿Okay? Pero si tengo el internet, aparece. Así que cuando termine la clase para mañana, le pongo internet acá para que puedan ver las fotos. ¿Okay? Entonces, yo quiero que usted note ahora mismo lo que es la topografía. Mire lo alto que está el templo allá arriba. ¿Ok? Entonces, cuando voy al mapa, este lugar donde se encuentra la piscina de Siloam, se encuentra entre dos valles. El Ginón, que es este valle que está aquí, donde se adoró a Moloch. Moloch es una palabra interesante. Las tres letras, la palabra Moloch, son exactamente las tres letras que se deletrean la palabra Melech, rey. ¿Ok? Las mismas letras. Entonces ellos agarraron la palabra vergüenza en hebreo, boshet. Tomaron las vocales y la pusieron debajo de las tres letras para dirigirse a Moloch, para traer vergüenza al nombre. Ahora hay un contraste de un reino. Está el reino de Moloch en el Ginón, donde estaba Gehenna. Gehenna, ¿han escuchado de Gehenna, verdad que sí? ¿Saben dónde se encuentra Gehenna en el mapa? En Jerusalén, en un lugar. En este lugar aquí era donde estaba el basurero, donde se quemaba la basura 24 horas todo el tiempo. ¿Qué? Por eso era el fuego. Gehenna, era un lugar específico. Ahora, se encuentra el Ginón y aquí se encuentra el Kidrón. En el tiempo de Salomón y David había una torrente. Dice la torrente del Gijón, del Kidrón. Ahora, interesante es, though I walk through the valley of death. How do you say that in Spanish? Aunque camino por él. ¿Dónde se encuentra el valle de sombra de muerte en el mapa? Muchas personas no saben. Es exactamente en el Kidrón, aquí. Allí hay tumbas. Allí está sepultado Absalom, está sepultado otras personas. De ahí era donde se llevaba el macho cabrío para Azazel al desierto. Y ese es el lugar, Jehosafat. El valle de Jehosafat. Es el mismo lugar. Quiere decir que un lugar geográfico, que usted está viendo en la pantalla, que es el Kidrón, tenía una torrente en el tiempo de Salomón y David. Se llamaba el Valle de Muerte, de muerte, sombra de muerte, y también Jehosafat. Ahora, un lugar tiene 4 diferentes nombres. Cuando tú lees la Biblia, ya localizas el lugar geográfico y es interesante. Ok, este lugar aquí, toda esta línea, es el umbral más disputado en este momento en el mundo. Porque si este es el Monte de los Olivos, aquí está el Valle del Kidrón y ahí está el Monte del Templo. Allá están los judíos, aquí están los palestinos. Los palestinos quieren que este lugar, el Monte de los Olivos, se convierta en la capital de los palestinos. Y allá para los judíos están peleando por el umbral de la casa de Dios. Y la autoridad le pertenece a Dios. ¿Me están siguiendo? Que el conflicto de la gran tribulación comienza por la pelea por la casa y la autoridad de Dios. Proféticamente. No he entrado al tema todavía. Estamos tratando de decirte lo que es Jeremías.
¿Me están viendo? Ok, entonces, cuando ya tú entiendes la topografía, el Kidrón, se encuentra el Ginón y después se encuentra el valle de Valley of the Cheesemaker, no sé cómo decirlo en español, es Theropian Valley, que es este que está aquí. Hoy día tú lo puedes caminar si vas a la puerta de Damascus, que se encuentra en este lugar aquí, y lo puedes caminar el área árabe hasta llegar por toda la pared y llegas a este lugar acá y llegas hasta la ciudad de David. Y ese como 3 valles, Ginón, Theropian y Kidron. Y hacen una letra en hebreo, el Shen, la letra Shen. Que es bien interesante. Entonces, cuando entendemos que hay que descender, si yo voy en el mapa y yo voy a este lugar aquí, nope, that's not what I want. Vamos a ver que estoy aquí pues. Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿No me deja subir? Interesting. It's not letting me go. I don't know why. No, agarra otro lugar. ¿Perdón? ¿Quiere ir adentro del templo? No, I want to go to the... I'm trying to get over here. Ok. Estoy para subiendo al templo, ¿no? Dice, desciende a la casa del alfarero. Mira lo que hay que descender. Eso solamente parte descendiendo hacia la piscina de Siloé. Yo subí esa carretera. Yo puse mis pies en esa carretera. Esa carretera los arqueólogos la encontraron. Sí, está debajo de la tierra hoy día. Como a 3 metros de la carretera principal hoy día. Debajo de la tierra. ¿Ok? Estamos caminando donde caminan los discípulos y caminan todas estas personas. ¿Ok? Entonces, hay que caminar, hay que bajar. Entonces, ¿cómo sabemos que se encuentra la casa del alfarero? En esta esquina, aquí, habían parques, había un torrente, habían árboles y había un jardín. Jeremías habla acerca de los jardines del rey. ¿Ok? Del jardín del rey. Y también lo habla Jeremías y Primera de Reyes. Los reyes de Israel todos tenían jardines y todos estaban al lado del Gihón. El Gihón, que es el único recurso de agua en la ciudad de David, se encuentra en este lugar aquí, fuera de la pared de la ciudad. En el tiempo de los reyes pusieron una pared alrededor del Gihón para protegerlo. Pero por la sangre y el agua que bajaba del templo, te encontraba aquí, había un tipo de desagüe, se dice. Sí, en el suroeste del altar, en la cual la sangre y el agua salía por una tubería y caía en el torrente del Kidrón y bajaba hacia el sur y llegaba hasta el Mar Muerto. ¿Ok? El Mar Muerto se encuentra una boca hacia el Mar Muerto que se llama Emek, creo que se llama. ¿Ok? Si me recuerdo correctamente. Que va directamente hasta esta área. Quiere decir que toda la agua y la sangre que estaban combinadas salían del templo, llegaban hasta el Mar Muerto y ahí no hay Mar Muerto. Isaías está utilizando un vocabulario que tus pecados serán como ¿qué? Y Dios no se recordará más de ellos. Obviamente, hay algo físico que él está viendo para llevar el mensaje profético. Otros, aleluya, que no, Dios mío, ok. Va a tener que arrepentirse todos ustedes, ok. Ok, entonces, eso. Tengo que hacerlo diferente como lo llevo haciendo porque ellos están aquí. Okay. Ellos siguen mis estudios. Entonces, estoy ahora mismo tratando de enseñar algo diferente para que mis hermanos pues, puedan también, ustedes aprendan y ellos también. Ok, entonces, en esta área que se encuentra aquí, en la esquina del Kidrón y el Ginón, habían árboles, habían parques y la tierra era bien fértil. Y la Mishnah nos dice que la tierra era tan fértil por la mezcla del agua y la sangre que vendían la tierra para los jardineros y cosas así. ¿Okay? La siembra era muy bueno. Entonces, allí había barro. Y aquí se encontraba la casa del alfarero. Y aquí es el lugar donde se encuentra el campo de sangre, Acaldamá. Acaldamá es el lugar donde está enterrado Caifás, Ananías y sus 5 hijos y su nieto. Teófilo, que escribió Lucas y escribió el libro de Hechos, era uno de los nietos de Ananías.
Exacto. Lucas le escribió 2 libros, Lucas y Hechos. No, Lucas escribió a Teófilo. Por eso el capítulo 1 y 2 del libro de Lucas y el capítulo 1 y 2 y 3 del libro de Hechos utiliza un vocabulario del templo. Sí, pero le está hablando con el vocabulario del templo, porque le está hablando un sumo sacerdote. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿están viendo las conexiones? Ok, entonces, en este lugar se encuentra el campo de sangre. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí fue donde Judas Iscariote, él mismo se suicida. Ahora, llegamos a ese punto del Nuevo Testamento basado en ¿qué? En entender la topografía, la geografía y la historia de Jeremías, quién es su familia, a dónde fueron y por qué. ¿Por qué, dónde, cuándo y todas esas cosas? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, cuando estudiamos la Biblia, tienen que considerar que hay preguntas que tenemos que hacer. Eso es algo que yo le enseño a todos mis estudiantes. Yo les digo a ellos, ok, está el mapa. El mapa representa vida. Vamos a enfocar ahora los próximos 20 minutos nada más en el mapa. ¿Qué representa el mapa que está viendo en la pantalla? Generalmente la gente cuando habla del templo, voy a hacer una pregunta. Cuando yo digo sacrificios, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Cuando digo sacrificios, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué más? Pero en el mundo occidental, el sacrificio está conectado ¿con qué? Con muerte, exacto. En el templo, las ofrendas estaban conectadas con la vida. El animal, la ofrenda, era el recurso de comida para los levitas y los sacerdotes. ¿Ok? La sangre es la vida. En realidad no era la muerte del animal, era la sangre del animal que traía una reconciliación por la transgresión o desobediencia a un mandamiento, la cual requiere una restauración de relación. ¿Me sigue? Entonces, en vez de decir sacrificios, se debe decir ofrendas. Y en el hebreo se entiende bien fácil. En el hebreo tú nunca dices sacrificios. Esa ha sido la definición en inglés y en español. Pero en hebreo es corbán, que significa acercarse. Mira qué interesante. Sacrificio, muerte, y la palabra corbán significa acercarse a Dios. Quiere decir que usted, a través de la sangre de un animal, usted ahora puede acercarse a la presencia del Eterno para restaurar una relación. Esa fue la función de Yeshua, que a través de la sangre del Mesías, ahora podemos acercarnos. Todo el mundo le pone enfoque a la muerte del Mesías. Y si Yeshua no hubiera resucitado, no importaba si murió o no. ¿Sí o no? Pero el hecho de que murió es una cosa, pero resucitó. Cuando resucita, entonces la resurrección representa que Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, probando que su Hijo fue resucitado, pero la sangre de Mashiach, simbólicamente, ahora se convierte en el vehículo de una renovación del convenio. ¿Está viendo la diferencia? El templo te enseña esas cosas. ¿Sí? Entonces, en el templo no se podía adorar nada que tenía conexión con muerte. Por eso era que los hombres no podían dejar su pelo largo. En el mundo greco-romano, el pelo largo representaba o era un bárbaro o era un homosexual o afeminado en el primer siglo. Si tú ves cualquier película del Imperio Romano, nunca vas a ver un romano con el pelo largo. Nunca. Yeshua no hubiera tenido pelo largo porque no hizo voto nazareno. Y si hace un voto solamente dura lo máximo 30 días, al menos que sea uno de por vida como Juan el Bautista y como Sansón. Pero eso no era muy común. Ahora entendemos por qué Juan no sirvió en el templo. Nosotros pensamos que él hizo un voto nazareno, ¿no? O no, estoy pensando en Sansón, perdón. Estoy pensando en Sansón. ¿Ok? Sansón él lo hizo por vida. Pero él se tenía que cortar el pelo de vez en cuando porque era muy pesado. ¿Ok? Entonces, en las instrucciones del templo, el voto no fue Yeshua que era nazareno. Eso no es verdad. Estoy confundiendo con Sansón. Sí, de Nazaret. Estoy confundido con Sansón. Entonces, con Juan el Bautista, perdón. ¿Ok? Eso es una teoría.
Entonces, cuando nosotros vemos el requisito de lo que es el voto, lo máximo que una persona podía dejarse el pelo largo era 30 días, porque no podía entrar con el pelo largo al templo. Los sacerdotes máximamente podían tener el pelo largo por 30 días. Tenían que cortarse el pelo cada 30 días. Ujú. La razón era porque en el antiguo mundo el pelo largo representaba la señal de duelo. Por eso es que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestimentas. Por eso fue que Aarón no pudo rasgar sus vestimentas cuando sus hijos murieron. ¿Ok? Porque si se hubiera rasgado las vestimentas, está representando duelo dentro de la casa de Dios y ninguna conexión con la muerte podía estar conectado con el templo. Por cierto, hay un estudio muy importante que yo hice en Roca Eterna de Levítico capítulo 10, cuando Moisés se enojó con Aarón y sus hijos porque no comieron una ofrenda cuando murió los hijos. Y fue una gran revelación que encontré que me ayudó para Pascua. Eso lo voy a cubrir esta semana. A lo mejor el domingo lo cubro. Bien importante, por cierto. Te va a dar la razón por qué necesitamos guardar Pascua de la manera que se hace. Ok. Entonces, la mujer no podía entrar a un perímetro. No podía pasar el área de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, yo he mencionado esto 1000 veces, en el mundo antiguo había mujeres prostitutas, así como estaba en Corinto, donde estaba el templo de Afrodite, y también estaba en Asia, en Mesopotamia, habían templos con mujeres prostitutas. Y en el templo de Jerusalén, también en un momento dado, Ezequiel lo dice, había temple prostitution, había prostitución del templo. No puedo creerlo, pero coexistió. ¿Ok? Entonces, cuando la mujer no puede ir a un lugar más allá del área de Israel, de las mujeres, es para proteger el honor de la mujer, para que no digan que en Israel hay mujeres prostitutas del templo. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces una mujer en su estado de impureza menstrual no podía entrar al templo, porque ellos pensaban que una mujer en su estado de impureza mensual tenía sexo con demonios. Y un hombre con una descarga seminal en la noche pensaban que estaba teniendo sexo con espíritus inmundos. Por eso el sacerdote dice, si tú tienes una descarga seminal, haz la inmersión y te vas a tu casa. Hasta la noche estás impuro. Porque eso ocurre en la vida de un hombre en su vida. Pero no quiere decir que está teniendo sexo con los espíritus inmundos. Recuerda que ellos no entienden cómo esto trabaja en aquel tiempo. Es como en el tiempo de Moisés, cuando Dios le dice, si hay hongo o si hay hongo en tu casa, tú agarras la piedra y la rompes y lo arreglas. Si vuelve el hongo de nuevo, destruye la casa, ¿sí? ¿Qué ocurre en una casa si hay hongo negro? Se enferma, ¿verdad que sí? Y hay personas que hasta se pueden morir. Ok, quiere decir que la higiene y la salud era el enfoque de ese mandamiento en aquel tiempo. Pero todo el mundo pensaba que si había hongo en tu casa, los demonios te querían matar. Es que es lógico, piensan como ellos. Hongo, te enfermas. ¡Demonios! Para Israel era hongo, límpialo, arréglalo. Regresa, rompe la casa y vuelve de nuevo. Está quitando el misticismo de la mentalidad de Israel, para que no tenga esos miedos a los demonios. Es interesante, el mundo cristiano vive de día a día buscando demonios en cada esquina. En la Biblia tú no ves eso. En la Torah tú no ves ni una vez cuando Dios le dice, por favor, oren para sacar demonios. ¿Verdad que no lo dice? ¿Por qué? Porque si se supone que estemos en convenio con Dios, somos espacios sagrados. Entonces, ¿cómo es posible que estamos buscando por cada demonio en cada esquina si se supone que estemos en convenio con Dios y somos el templo de Dios? Porque no entendemos el procedimiento. ¿Existen demonios? Sí. ¿Espíritus inmundos? Sí. Pero si hay demonios en tu vida y tú estás supuestamente en convenio con Dios, tu estilo de vida está abriendo la puerta para las potencias inmundas. ¿Me están siguiendo? Esto siempre es un problema con la gente. Porque yo no entiendo qué tienen con los demonios. Mire, yo me levanto, no me preocupo por ellos. Yo no estoy buscando demonios todo el tiempo. Mi hijo una vez se enfermó. Oye, tiene las caderas malas, tengo caderas de reemplazo. Y un señor me dice, son demonios, hay que orar por ti. No, eso no son demonios. Eso fui yo jugando béisbol y haciendo judo, que me tiré como un salvaje en contra del piso todo el tiempo y ahora no puedo caminar. Eso no es ningún demonio. Por favor, yo sirvo al Dios de Israel. Por favor. Entonces, ¿me duele la cabeza a un demonio? Si estudiamos el templo, vamos a entender que eso no es así.
Porque si nosotros somos espacios sagrados y servimos a Dios, no estoy diciendo que esas entidades no existen. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice, no arma forjada en contra de ti. Hello. Entonces, si Él nos dice que vamos a ser protegidos por guardar el mandamiento y vamos a ser bendecidos por guardar el mandamiento, entonces, ¿qué estamos haciendo siempre invocando a demonios y orando por demonios en cada esquina? Eso es un problema. ¿Perdón? Exacto, exacto. Perfecto ejemplo. Ahí está Balaam, levanta 7 altares. Me recordaste. ¿Qué? Entonces dice que él iba en cada altar y él hacía ofrenda, ¿verdad que sí? Y después dice, no hay adivinación ni agüero en contra de Israel. Te dijo lo que él estaba haciendo sin decírtelo. ¿Por qué él hizo ese comentario? Porque en ese tiempo de Balaam ellos leían el hígado como forma de profecía. El libro de Ezequiel habla acerca de eso, que en los templos se leían el hígado para profecía. De acuerdo a la textura y el color, ellos hacían profecías. Entonces, Balaam, el texto no lo dice, pero si entiendes el aspecto cultural del tiempo de Balaam, cuando él levanta un altar, él está buscando el hígado, y lo ve, no veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Y qué dice? No hay adivinación ni... Oh. ¿Me están siguiendo? Otro aleluya y amén que no. ¿Están viendo la importancia? Si entendemos el aspecto cultural, vamos a entender el vocabulario. ¿Por qué? Por cierto, ¿dónde está Moisés en toda esa historia de Balaam? No lo ves en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el contexto era entre Balac y Dios. Y Balaam se convierte en un mensajero real de Balac. Por eso fue que el Eterno le habló a Balaam. No porque era perfecto, sino porque si estudiamos en el mundo antiguo, la cultura y las leyes legales de un mensajero, tú vas a entender que el por qué Dios no mató a Balaam y por qué Faraón no mató a Moisés y Aarón. ¿Sí? Y hace calor, porque es que tienen frío. No, si tienen frío van a tener que calarse frío, porque aquí hace calor. Ok, entonces, el templo. El templo representa la vida y no la muerte. Esa es la percepción que está ocurriendo hoy día en nuestros rangos, que nos dicen, no, el templo tiene que ver con la muerte. Al revés, tiene que ver con todo, con la vida. ¿Amén? Perfecto. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ningún leproso era permitido dentro de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ninguno de ustedes conteste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ningún leproso era permitido dentro de la ciudad? ¿Por qué? Porque la ciudad es santa y el leproso representaba la muerte. ¿Me están siguiendo? Ahora, otra cosa. ¿Podía una persona que había tocado algo muerto entrar al templo? Podía entrar a la ciudad, podía subir al monte del templo, pero no podía entrar a este lugar aquí. Miren, no podía entrar acá, no podía tener ninguna conexión con esta área aquí adentro. Porque entonces, si él tocaba algo muerto y lo veían entrando al templo, van a pensar que ellos estaban adorando el inframundo y adorando a Dios de esa forma. Ahora, cuando Yeshua sana al leproso, ¿qué le dice Yeshua? Ve y preséntate a Moisés, como lo dice la Torá. Pero es que no se suponía que entraran a la ciudad y todo el mundo sabía quién era el leproso. Para nosotros es un milagro. Pero la historia detrás del milagro es cuando esos leprosos llegaron a Jerusalén, que eran samaritanos, y había una enemistad muy grande entre los judíos y los samaritanos. ¿Han estudiado acerca de eso? Los samaritanos reconocían a Jerusalén como lugar de autoridad de Dios, y los judíos no querían saber de los samaritanos porque era una raza mezclada con los asirios y los paganos. Ese es el mensaje de reconciliación. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo estoy enseñando la escalera educativa, ese tiempo se fue en un verso. En el capítulo 18, versículo 1 y 2. ¿Están viendo las conexiones? Cuando comenzamos a estudiar de esta forma, se nos puede, ahora la Biblia tiene más sentido. Porque la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. El problema es que queremos interpretar la Biblia solamente decir, no, es que el texto dice. Sí, el texto lo dice. Pero, ¿usted habla el hebreo? Ok. ¿Vive en el Medio Oriente?
Perfecto. Te voy a dar un ejemplo. Me estoy adelantando, pero te voy a dar un ejemplo. Me voy a adelantar, ¿ok? Vamos a Apocalipsis. Te voy a dar un ejemplo perfecto. Apocalipsis capítulo 14. Y lo voy a cubrir de nuevo, ¿no? Pero quiero probar un punto. Ok, puedes leer ahí, por favor. Está hablando de la ciega. Oigan esto. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, Mañana lo voy a explicar, voy a seguir porque quiero hablar de otra cosa. que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel. ¿Salió de dónde? Del templo. Yo aprendí algo esta semana que me explica el por qué el entronamiento de Yeshua ocurre en el templo celestial. Sí. Del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo. ¿De dónde? Del templo. Entonces, si no entendemos el templo, ¿cómo vamos a entender entonces la profecía del libro de Apocalipsis? Incluso cuando está hablando de la mies. Micrófono. Incluso cuando está hablando de la Sí, mies. no lo digas todavía. Sigue. Para allá voy. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y el otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Perfecto. Y el ángel blandió y su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. ¿Qué tiempo del año? Usted no. ¿Qué tiempo del año está hablando él allí? Está hablando de la segunda venida del Mesías. ¿Por qué? Uno como el Hijo del Hombre viene montado en las nubes del cielo. Se llama The Cloud Rider, el que está montado en las nubes. Ese es un entronamiento. El Hijo del Hombre, Daniel 7, versículo 13. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de la segunda venida. Todo el mundo está buscando la venida del Mesías en cualquier momento. En cualquier momento. Si no están de acuerdo con bendición. Aleluya. Que en cualquier momento. La iglesia está buscando el arrebatamiento en cualquier momento. Si usted cree en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, yo no, pero no hay ningún problema. Si usted cree antes o no, no se preocupe, yo espero hasta el final, no importa. Pero si ocurre antes del final, yo no me voy a enojar. ¿Ok? No voy a tener ningún problema. Pero yo voy a prepararme para lo peor. Y si me sorprenden antes, pues yo, ok, gracias. Ok, pero no vamos a hacer una pelea teológica por esto. Porque en realidad John Darby fue el que salió con esa teoría basado en el sueño de una niña de 15 años. No es ningún secreto. En los 1800 ocurrió eso. Validen la información. La va a buscar. Google it. John Darby y el rapto. Lo va a encontrar rapidito. Entonces, en vez de meterme en un debate teológico, tranquilo, que si ocurre antes, no me voy a quejar. Yo feliz. Y voy a decir, wow, John Darby estaba correcto. ¿Ok? Pero aquí, en este capítulo, no es algo de salvación. Bueno. Ok, entonces, pero aquí te está diciendo un tiempo del año. ¿Qué tiempo del año es? A los hermanos que vinieron que no están con el grupito mío. Están locos por decirlo. Aquí está cariño, mira, ya lo tiene aquí, mira, ¿ves? Están preparados. ¿Están acá? Están preparaditos. Este es el ciclo agrario del Levante. Este es el ciclo de las fiestas. Cada fiesta está conectado con un tipo de cosecha. I'm going blank. Me estoy yendo en blanco ahora mismo. De cosecha, ¿no? Cuando yo digo cebada, ¿qué tiempo del año es? Pesaj. ¿Qué mes? ¿Basado en qué? ¿Qué determina la primavera en el Medio Oriente, en Israel? ¿El qué? De la Aviv. La cebada tiene que estar Aviv. Exacto. Y ahí hace la transición de la muerte
a la vida, resurrección. ¿Tiene que ver con resurrección el mensaje? Cuando hablamos de trigo, ¿qué tiempo del año estamos hablando? Entonces cuando lees el libro de Ruth, ya tú sabes qué tiempo del año está hablando. De Pascua a Shavuot. Ok, entonces, ¿qué tiempo del año es aquí? Para entender esto tienen que leer lo que son el ciclo agrario del Levante. ¿Ah, sí? Ok, para ponerlo acá. Es que no tengo internet. ¿Tú tienes iPhone? ¿Son un i? Ok. ¿Lo tienes? No, ¿tú tienes Android o tú tienes Apple? ¿O ese es el internet? Oh, ya va. Oye, pero yo supuestamente tengo internet aquí, ¿no? ¿Cuál es el internet? A ver. Easy 2. Easy 2, ok. Easy. 5G. Ahí va. No te vayas. Debe agarrarlo, porque yo estuve aquí el año pasado. Es el mismo, ¿no? Ok. ¿Te están pasando bien hasta el momento? Gracias. Yo creo que sí. Sí. Ok. Por Telegram lo enviaste, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Están pasando bien hasta el momento? Sí. Ok. Es la introducción, ya mañana se pone más interesante. No sé. Ok, ahí se encuentra. Se encuentra el ciclo agrario Levante. Vamos a leer. Dice, el mes de Tishri, se ve de izquierda a derecha, el mes de Tishri, arriba, ¿ok? Trompetas, el día de expiación, estación seca, ¿sí? Después vemos octubre, noviembre, diciembre. Es el área temporadas de lluvias. ¿Se desconectó? Oh, ok. Vamos a ver. Me dicen cuando lo agarre. Ahí va. Perfecto. Ok. Se fue Adrián que me envió aquello. Ok. Entonces, ¿qué tiempo del año? Mira abajo donde dice cosechas. Si mira la mano derecha de la pantalla, está lo que es abril, cebada. Mayo, trigo. Junio y julio, los primeros higos. Uvas, en julio, agosto, son las primeras, pero se recogen ya finalizando lo que son para presentar antes de Yom Kippur y Sukkot. ¿Me siguieron allí, no? Quiere decir que cuando la Biblia está hablando en el libro de Apocalipsis, está hablando de qué tiempo del año, primavera o otoño. Otoño. Entonces, la venida del Mashiach no va a venir en cualquier momento durante el año. Ya las fiestas determina el tiempo del año basado en su mensaje escatológico y profético. ¿Ve? Aleluya. Un amén bien fuerte. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo? Esto es un ejemplo. Ahora, tú puedes leer el verso. Lo puedes leer en el libro, en la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Lo podemos leer aquí. Pero tú lo lees ahí y no vas a encontrar el mensaje profético que te está dando, porque no entendemos algún vocabulario. Por ejemplo, cuando dice, y miré, he aquí, una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Te está aludiendo a Ben Adam, y Daniel capítulo 7, versículo 13, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. La nube blanca también en Mateo 17, 5, que está hablando acerca de eso. ¿Ok? Es interesante. Entonces, cuando entendemos lo que representa la nube blanca y el Hijo de Hombre, está hablando acerca de la segunda venida. Ok, ya sabemos cuándo es. Cuando viene la segunda venida basado en las etapas agrícolas en el otoño. Ahora se acabó lo que es pensando cuándo es. Tenemos ahora una idea en el mes de Tishri, o será de Yom Teruah antes de Sukkot.
Ese es el argumento. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿El 1 de Tishri o el 10 de Tishri en Yom Kippur? Ese es el argumento. Porque ya eso tiene que ocurrir cuando lleguemos a Sukkot. Porque la cosecha fue recogida. Toda la cosecha en Israel es recogida antes de Sukkot. Cuando yo voy a Sukkot todos los años, ya ellos recogieron la cosecha de olivos y la cosecha de las uvas. Sí, en noviembre ya la recogieron. ¿Están viendo la importancia del templo? Porque las fiestas son agrícolas. Entonces, el plan profético está completamente conectado con las fiestas. ¿Cómo podemos hablar de profecía si no consideramos las fiestas bíblicas? Si no conoces las fiestas bíblicas, pues entonces el Mesías viene en cualquier momento. Entonces, ¿somos sobrios o somos ebrios? Y la Biblia lo dice, de tiempos y sazones no tengo que decirte nada, dijo Pablo. Él está asumiendo que todo el mundo entendía. ¿Sabes cómo yo lo capté? Pablo habla acerca de lo que es el vocabulario agrícola cuando estaba en Corinto. Porque yo estaba en Grecia y yo fui a Atenas y fui a Corinto. Yo vi el templo, no vi el templo, pero vi el monte de Afrodite. ¡Ay, qué alto es! Me tenía un dolor en la cadera cuando llegué allá arriba, se me fue todo. ¡Ay, impresionante, Dios mío! ¿Ok? Entonces, cuando voy a Corinto, yo estoy leyendo el texto y yo digo, ¿pero qué pasó? Me di cuenta que como están en el hemisferio norte, todos tenían los mismos tipos de tiempos agrícolas. Están en el Medio Oriente. Ahora, de repente una semana o dos más tarde, porque están en Grecia y no en Israel, pero están en el mismo lugar. ¿Me están siguiendo? Es como decir, en la misma línea meridiana se dice. Ok, si tú ves, cuando yo estuve en Chile, estuve en Puerto Montt. Eso es en el sur, bello. Si algún día puedes ir, te lo recomiendo. Espectacular, ¿ok? Entonces, cuando fuimos a Puerto Montt, yo le digo a mi esposa, se parece exactamente a Nueva Zelanda, ¿sí o no? Porque está en el mismo meridiano. Por eso el vino blanco en Chile es espectacular, igual que en Nueva Zelanda. Y yo enojado. Para los que no toman vino, oren por mí. Okay. Porque a mí me gusta el vino. Especialmente bueno. Okay. El vino mexicano es bueno, yo. El de Baja California. ¿Nunca lo han probado? Ay, vamos a orar por ustedes ahora, ¿no? El mejor vino que yo tuve, uno de los mejores fue aquí en Baja, de Baja. Buenísimo. Si no toman vino, pues. ¿De dónde? Nunca lo he tomado, así que. Me va a tener que llevar a una gira de vinos con la próxima vez que venga. Ok, ¿estamos listos? ¿Están viendo la gran cantidad de información que podemos adquirir cuando entendemos un vocabulario del templo? Porque las fiestas están conectadas con la agricultura. Las fiestas, todo está basado en la agrícola. Entonces, el altar está conectado con las fiestas. ¿Están siguiendo? No está mal la introducción, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando comenzamos y seguimos estudiando este tema, nos daremos cuenta de que la escalera educativa nos va a ayudar a nosotros a poder entender el texto. Cuando yo veo un texto y lo leo, yo digo, ok, perfecto, ¿a quién fue escrito? ¿Hay algún tipo de arqueología que me habla acerca de ese lugar? ¿Hay algún aspecto cultural que me puede dar más información acerca de la gente en la cual estoy hablando? ¿Hay algún contexto histórico? ¿Hay algo histórico que me da evidencia de esa gente que existieron? ¿Dónde se encuentran geográficamente? ¿Tiene alguna conexión con el templo? Entonces, todo el mundo siempre está argumentando de las fiestas, de la luna nueva, del nombre sagrado. ¿Qué más? Del sacerdocio, de las ofrendas, de los diezmos, de las ofrendas. Todo eso está conectado con el templo. Todos los argumentos principales hoy día en las raíces hebreas, todos están vinculados con el templo. Por eso es que, pues, no soy muy querido en ese ámbito, porque la educación elimina la manipulación. Y cuando ya tú entiendes el contexto de algo, cuando me dicen algo, yo le digo, ese no es el contexto. Mira lo que dice aquí, lo que dice acá y acá. Y como a veces es más fácil aceptar una posición dogmática teológica porque se nos hace difícil separarnos de los orígenes de donde salimos, es más fácil descartar algo que nunca he visto.
No, eso del templo, eso no necesito eso, porque Cristo murió, resucitó y eliminó la Torah. Oh, de verdad, vamos a ver la evidencia. Vamos a comenzar allí. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1, por favor. Hechos. Si estoy brincando, por favor, entiendan que estoy siguiendo una secuencia ahora mismo. Tengan paciencia conmigo. Juan y Pedro subieron al templo en Hechos capítulo 3, versículo 1, que es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto 6 de ese dispositivo es el que vamos a hablar ahora. ¿Qué dice Juan a Hechos capítulo 3, versículo 1? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok, ¿por qué te da esa información? Vamos a seguir la secuencia de eventos de la escalera educativa. Entonces, me está diciendo, subieron al templo, te está dando una dirección geográfica, topográfica, ¿sí? Y lo vimos ahorita que tenían que subir al templo. Todo es subiendo. Hacer aliyá. En el templo el vocabulario es, tú siempre subes al templo. Yo escuché un hombre que tenía un PH, un doctorado. Y cuando empiezo a escuchar a este señor que habla de un doctorado, él dice, no, porque cuando bajamos a Jerusalén, y yo dije, ese señor tiene un doctorado, pero es completamente ignorante de lo que es el vocabulario del templo, porque tú nunca subes a Jerusalén. Tú siempre, viste, están poniendo atención. Ustedes nunca bajan a Jerusalén, siempre se sube. Se llama aliyá, porque representa subir a la presencia del Eterno. Es un vocabulario de honor. ¿Me siguen? Ok, sigue. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Perfecto. ¿Cuál es esa puerta? No estaba en el monte del templo, era una de las entradas del sur de Jerusalén, de la puerta de Jerusalén, que se encuentra, a ver si lo encuentro aquí. Ya va. Vamos a enseñar cuál es. Tengo internet ahora, así que pueden verlo. Si vamos acá, vamos a subir esas escaleras. Este es el sur, la entrada del sur. Habían 5 puertas aquí, 2 acá y 3 en el noreste. En el sureste, ¿ok? Ahora, lo interesante es que esta puerta se llama... Oh, ¿qué pasó con el internet aquí? Tengo internet, ¿no? Tengo que darle... Anyway, disculpen, no se ven las fotos. Pero acá adentro era una de las entradas principales del templo. Y la decoración, yo tengo la foto que tengo acá. Son decoraciones que encontraron los arqueólogos acerca de cómo se veía el techo y esa puerta. Se llama la Preciosa. ¿Okay? Estaba muy bien decorada. En la Universidad de Haifa encontraron remanentes del techo. ¿Okay? Y pueden ver lo bello que era. Era precioso. Algo escultural espectacular. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, mira qué interesante. Sigue leyendo, por favor. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ok, entonces nos dice, estaba en la hora novena. ¿Qué hora es esa? Las 3 de la tarde. Ok, te dice que subieron a la hora de oración. El minjá, ¿sí? Ahora, ¿saben ustedes que estaban haciendo ofrendas, no? A esa hora. Entonces, mi pregunta es esta. Si Yeshua muere y resucita para eliminar la Torá y las ofrendas y el templo, entonces, ¿por qué Juan y Pedro están subiendo al templo a la hora de oración cuando se está haciendo una ofrenda exactamente a esa hora? Pero, Rico, pruébalo. Pregúntame, Rico, pruébalo. Ok, Números, capítulo 28. Números, capítulo 28, está frente tuyo. En la pantalla. Léelo, por favor. Ahora, recuerda quién está hablando. Después habló el Señor a Moisés diciendo, sigue. Ordena a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. A su tiempo, Moed. Nadie lo puede cambiar. Si el edificio del templo, el altar está vigente, tienen que poner las ofrendas en ese lugar, a la hora propicia. No pueden cambiarlo, al menos que sea Pesaj. Si Pascua cae en un viernes, entonces ellos mueven el servicio de 3 a 1:30.
para entonces tener el tiempo de ofrecer todos los corderos de las personas que van a estar para Pesach esta noche. ¿Ok? Seguimos. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos de un año sin defecto cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al Perfecto. atardecer. Ok, al atardecer vendría siendo entre las 2 tardes. Eso tiene que ver a las 3 de la tarde. Pero mira qué interesante el versículo 3. El versículo 3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos de un año sin defecto, cada uno, cada día, como cordero continuo. Tú lees la palabra continuo y no piensas nada. Ok, continuo. ¿Qué significa continuo para usted? Pero en hebreo tiene un significado muy grande. Se llama tamid. Tiene que ser a su tiempo correcto. Hay un tratado en la Mishnah que se llama tamid. Te explica exactamente cómo se hacía esto. Ahora, cuando usted lee Hechos capítulo 3, versículo 1, nunca piensas en número 28. Nunca piensas en número 28. Y la gente, podemos probar en 2 segundos. No me tomaría ni, vamos a decir, en 10 minutos, pues. No me tomaría mucho tiempo probarle a ningún cristiano, hermano cristiano que quiera aprender, que tiene un problema con las ofrendas, probarle con la evidencia bíblica del primer siglo, después que Yeshua muere y resucita, que las ofrendas todavía estaban vigentes por 40 años. Yo no entiendo cómo es que ellos pueden justificar, continuar diciendo que las ofrendas fueron anuladas cuando la Biblia claramente nos dice que los discípulos subían al templo y hacían ofrendas. Lo dice aquí. Pablo subió, hizo un voto nazareno en Hechos capítulo 21 y pagó por los 4 hombres que iban con él. Eran 15 animales y yo creo que 5 canastas de pan, panes sin levadura. Pues tenemos la evidencia. Y ahí es donde entra el miedo del sistema religioso. Cuando usted entiende estas cosas y le quieren imponer una teología basada en la dogma, usted abre la Biblia y dice, no, un momentico, aquí dice, no, pero eso no es lo que quiere decir, no, porque acá dice que es continuo, tamid, cualquier judío entiende esto, y dice, ofrecerás un cordero por la mañana a las 9 de la mañana y ofrecerás el cordero en la atardecer, a las 3 de la tarde. Quiere decir que Pedro y Juan estaban subiendo a la hora de la ofrenda. ¿Por qué? Entonces, había oración que acompañaba las ofrendas. Y quien hacían las oraciones se llamaban los Mahamad. Los Mahamad eran hombres que hacían intercesión. Eran de los 24 distritos de Israel. 24 sacerdotes, 24 son 24 familias sacerdotales, 24 familias levitas y 24 Mahamad. Quiere decir, si usted es un sacerdote, un levita, entonces, de los distritos de donde son ustedes, la comunidad enviaba 24 hombres de cada distrito. Y esas personas estaban orando y haciendo ayunos los lunes y los jueves y orando por los levitas y los sacerdotes hacer su trabajo. De ahí donde sale la oración de intercesión del templo. ¿Qué oraban? Vamos a Lucas capítulo 1. A Lucas capítulo 1. Te lo voy a probar, que en Lucas capítulo 1 te dice que habían oración en el primer siglo. Amén. Versículo 9 y 10, por favor. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim según el orden de su clase, Wow, conforme... wow, wait. Según el orden de su clase, pero conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar. ¿A qué hora hicieron el sorteo? Lo hacían 2 veces, en la mañana y en la tarde, porque había ofrenda en la mañana y otro en la tarde. No. ¿O sí? El sorteo lo hacían muy de mañana. En la mañana, exacto. Ok, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Mientras él hacía, quemando el incienso en el lugar santo, todo el pueblo, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Levítico 16, 17 dice, make atonement, and he can come out, make atonement, ok. Entonces, espérate, ¿qué dice acá?
Ok, entonces, tenemos la evidencia que cuando Pedro y Juan subieron al templo, ¿me están siguiendo? Ok, no están aburridos, ¿no? Ok, que dentro del templo estaban orando. ¿Qué estaban orando? ¿Todo el mundo orando lo que quería orar? ¿Qué oraban entonces ellos? Se llama el Amidá. ¿Por qué era oración de pies? ¿Por qué no se podían sentar? Porque en el templo nadie se podía sentar. Todos tenían que estar parados. Solamente una persona podía sentarse. ¿Quién era la persona que se podía sentar? El micrófono. El rey de la descendencia de David. Ah, Herodes se sentó. No, ¿Por qué? porque no era de la descendencia de ¿De David. quién era él? Ay, sí, no me acuerdo. Edomita. Ah, Edom. Él no se sentó. Solamente el rey, hijo de David, se podía sentar cerca de la columna como la costumbre de los reyes. Primera de Reyes te lo dice. Y también en Crónicas te lo dice. ¿Me están siguiendo? Ah, pero ¿qué tiene que ver esto con cualquier cosa, Rico? ¿Qué importa quién se sienta o no? Porque Tesalonicenses te dice que el hijo de perdición se sentará en el templo como si fuera Dios. Quiere decir que él está usurpando la autoridad del rey. Por eso la gran tribulación va a comenzar. Porque Dios solamente le dijo que un rey que él escogió se puede sentar a la presencia del Padre. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Espero que le dé dolor de cabeza esta noche. Quiero mostrarles una vez y para siempre la importancia del templo para poder entender la Biblia mejor. Mi maestro me lo dijo. Si tú entiendes la Biblia, el templo, vas a entender la Biblia mejor. Yo pensaba que estaba siendo arrogante en ese momento, honestamente. El hombre tenía razón. Tú entiendes el templo y su vocabulario, vas a entender la Biblia mejor. Porque el templo era el centro de todo en la Biblia. Lee Hebreos capítulo 10, versículo 11, por favor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los Sí, pecados. esa es una mala traducción. Perdón. Hay que orar por ti. ¿Quién tiene otra traducción? Todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. Ok, te voy a leer esta versión ahora. Y después vamos a regresar a números. Todo esto está conectado. Usted pensará, wow, pero Rico está demasiado rápido y está volviendo loco con mucha información. Sí, ¿por qué nosotros no entendemos estos textos del Nuevo Testamento? Estos son el Nuevo Testamento. Ya tengo esa. Ya va, ¿ah? Ya tengo esa versión. Ok, déjame leerlo contigo. Mira lo que dice aquí. El versículo dice, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Están de pie. Eso sigue el contexto del templo. Ahora, mira qué interesante. Pero él, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ya no está haciendo, escúchame, ya no está, el orden de Melquisedec, pero ya no está haciendo la función o el oficio. Porque lo hizo una vez y para siempre. Y como se sentó a la diestra del Padre, ahora es el príncipe esperando para reinar. Porque ya hizo su función del sumo sacerdote, una vez y para siempre. Pero usted nunca lo hubiera captado. Dice de pie y después sentado. Estudias el templo, lo vas a entender. Solamente el rey se podía sentar y los sacerdotes nadie se podía sentar. ¿Están viendo la importancia de esto? Eso es profecía. Está hablando acerca de la venida del Mesías. Eso es profecía. Te está diciendo del entronamiento del Mesías. Y dice que vino sentado en la nube del cielo. En el libro de Apocalipsis. Ese entronamiento, ese vocabulario de rey. Eso viene del templo. ¿Ok? Entonces, probamos que había oración en el templo. En Lucas 1 dice que todo el pueblo estaba orando. Mahamá, estaban parados orando. La oración que Zacarías estaba haciendo se encuentra en este libro. Ha sido preservada. Desde el tiempo que regresaron de Babilonia hasta hoy día la oración está aquí. Todo está aquí. Yo puedo ahora mismo abrir el Amidá, que no es la que estaban haciendo, no es la de ahora, es la mañana. Y cuando hago el Amidá, que la tengo aquí mismo ahora mismo, ¿ok? Yo puedo seguir exactamente, leo Lucas capítulo 1
y puedo leer exactamente lo que él estaba haciendo. Ha sido preservado. Nosotros peleamos tanto con algunas cosas que el judaísmo ha preservado. Este libro no es judaísmo. Este libro es Levítico preservado por el judaísmo. Fue hecho como un tipo de libro de oraciones y hay muchos poemas. Estos poemas fueron escritos mucho tiempo más tarde. Sí, durante el tiempo cuando la profecía ya no existía en Israel. Y los poemas, los piyutim, que fueron escritos, de acuerdo a lo que me dijo mi maestro y la información que he validado, era para que restaurar el mensaje profético dentro de las oraciones. Eso fue lo que nos enseñó cuando estuvo en Roca Eterna. ¿Me están siguiendo? Están viendo todas las conexiones que generalmente individualmente no las vas a entender, pero cuando conoces algo del templo, ahora recuerdas todos estos puntos a través del tiempo. Y lo que hace, añade a tu entendimiento. Entonces, regresamos al libro de Números. En el libro de Números 28, vamos a llegar al versículo 4, 5 y 6. Dice, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, léelo por favor. Y como ofrenda de cereal, 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con la 1/4 parte de un hin de aceite batido. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como ¿Dónde? aroma. En el monte Sinaí. Fue instituido en el monte Sinaí. Pues ya un momentico, la gente sigue diciendo que eso fue un invento de los rabinos. Que ya eso está, que ya eso no existe, que ya eso no puede ser, no puede estar vigente. Obviamente no está vigente hoy porque no hay templo. Es la razón. Pero Yeshua muere y resucita y 40 años el templo estaba funcionando. ¿Sí o no? Porque fue instituido por el monte Sinaí. ¿Quién lo instituyó? El Señor. Entonces, ¿Yeshua tiene la autoridad para eliminar lo que Dios estableció en el monte Sinaí? No. Supuestamente, de acuerdo a ellos, fue Yeshua que dio el mandamiento. Vamos a tomar la primicia de que ellos siguen. No, que Yeshua es el mismo que el Padre. Perfecto, ok, fine. Él está volándose el mismo. Otra cosa, entonces, si Él estableció, muchas gracias, si Él establece y lo instituye en el monte Sinaí, ahora el mismo que dio el mandamiento lo va a eliminar cuando la palabra no cambia. Es la misma ayer, hoy, para siempre. ¿Están viendo el conflicto? Ese es el problema que estamos teniendo. No estudiamos el templo y las personas que no estudian el templo no tienen el tiempo o no entienden algunas cosas. Viene otra persona con una interpretación individual, es privada y te trata de imponer su interpretación. Y como suena lógico y espiritual, todo el mundo lo sigue con los ojos cerraditos. Pero cuando viene gente que estudiamos el templo y decimos, no, un momentico, la Biblia dice eso, pero tiene un contexto. Y yo lo reto, ¿quién instituyó el servicio del templo en la Biblia? Dios. Entonces, ¿Dios puede cambiar su decreto? No. Entonces, o estás malentendiendo el trabajo de Yeshua o estás llamando a Dios un mentiroso. No pueden ser los dos. Y yo prefiero pensar que estás malentendiendo el trabajo del Mesías. Porque Dios no cambia. Estas son las cosas que a mí me han llamado mucho la atención y es lo que ha cambiado mi vida. Y por eso tengo que ser fiel a lo que dice. Hasta el momento, el año pasado, yo estuve acá. ¿Cuántos estuvieron aquí el año pasado de ustedes? Ok. De toda la información que yo le di, de repente, yo estoy seguro que una o dos cosas no estuvo de acuerdo conmigo. Y no hay ningún problema. Pero si es responsable, ¿cuántos de ustedes fueron a validar lo que yo dije? No fueron a validarlo, me creyeron nada más. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Yo tengo que regresar aquí más a menudo. Él dice, sí, te creí. Pero si la gente, yo tengo personas que estudian conmigo y se van, no quieren estudiar conmigo al principio. O no me entienden, me lo han dicho. Es que no te entendíamos. Pero es que estoy hablando español. ¿Que eres puertorriqueño? No, es que el vocabulario es un poco diferente. Estoy utilizando un vocabulario legal, estoy utilizando términos que de repente no estamos acostumbrados. Pero mientras más escuchas, como que tiene más sentido, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Hay que repetirlo. Gracias. Que está dispuesta a sentarse a escucharme 4 veces. Yo no me escucho más de una vez. Y si empiezo a escucharme, no me caigo bien. Pero fíjese, cuando usted lo escucha una vez, y después lo escucha otra vez, entendí esa parte.
Y después lo escucha otra vez. Ah, ahora tiene sentido. Entonces, poco a poco usted valida la información. Ok, ¿cuántas veces ustedes han leído algo que cuando lo escucharon no lo creyeron? Y después lo buscó y estaba allí, ¿no? ¿Eso crea qué? Credibilidad. No conmigo, con la palabra. Yo lo que estoy haciendo es dirigiéndolos a ustedes al contexto. Yo no quiero que me creas a mí. A mí no me interesa si tú me crees a mí o no. Pero si estamos de acuerdo que yo puedo validar la Biblia y le crees a la Biblia, entonces vamos a estar de acuerdo y caminar en conjunto, caminando juntos. Ahora podemos tener un diálogo, podemos caminar, porque estamos determinando que la palabra del Eterno es la que nos guía y la que nos instruye. No es nuestro entendimiento y nuestra sabiduría y nuestra imposición de una teología. No puede ser así. Cuando alguien te dice, no, es que tiene que tener fe, hello, eso es lo que yo escuché toda mi vida en la iglesia. Eso no trabaja así, I'm sorry. Discúlpame, pero no. No me venga con ese cuento. Porque Dios no quiere que su pueblo esté en ignorancia. Por eso le dio los 613 mandamientos. Es el único documento en la cual tú conoces la voluntad exacta de la deidad. Cuando tú estudias el Antiguo Medio Oriente es algo espectacular. Cuando tú estudias el documento hitita y los mesopotámicos y los egipcios y empiezas a estudiar todos esos documentos y tú ves que ellos vivían completamente en miedo. Seguían unas leyes, querían hacer cosas justas, pero tenían miedo del juicio de los dioses. No encontraban el favor de Dios. De repente Dios establece un orden de servicio del templo, que todo está diseñado psicológicamente para que usted sepa que usted ha encontrado gracia delante de Él. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el servicio del templo del punto de vista psicológico? La psicología del templo. ¿Nunca lo han considerado? Ahora, piense, mi hermana, que usted cometió una transgresión contra el Eterno. No fue en rebelión, fue un error. Entonces, alguien me está haciendo una pregunta, no, que hoy día no hay repercussion, no hay repercusiones para lo que la gente hace. Y es verdad, la gente hace, dice, te calumnia, hace lo que quiere, nadie dice nada. Y nadie puede decir nada, pues se ofenden. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que tú cometes un error. Ahora tienes que restaurar esa relación. No solamente es contra Él, pero con Dios. ¿Ok? Primero las reglas con Él. Tiene que haber una compensación. Pero te va a costar algo. Vamos a decir que tú eres una persona pobre y tienes una palomita, pero tienes un poquitito de dinero y tienes un cabrito o un corderito. O tienes un buey, un toro, un buey, en la cual tú usas para trabajar o lo que sea. Muy costoso, porque una cabra tú puedes hacer mantequilla, tú puedes tener la leche, tú puedes hacer muchas cosas. Si es una fiesta, todo el mundo come carne. Cabritos, hello. ¿Sí o no? De repente los hijos de llamar al cabrito le ponen su nombrecito. Y el pobrecito cabrito ya es parte de la familia. ¿Sí? Y de repente usted hizo algo y su esposo hizo algo que ahora tiene que agarrar el pobrecito cabrito, va a pagarle ese precio y los hijos ahora no quieren saber de usted. Porque algo que usted hizo le costó algo, pero trajo, ¿qué? Consecuencias a todo el mundo. Quiere decir que una responsabilidad. Si tú vas a hacer algo que tú sabes te va a costar algo, yo lo sé, se supone que yo te ayude. Mira, no hagas eso, te va a costar. Tú tienes 10 hijos y si tú haces eso, ahí se fue el buey que tienes. O tienes un cordero, o tienes eso, o lo que sea. Te va a costar algo. Entonces, usted va al templo y tuvo una transgresión con el Eterno. Todo el mundo, los cananeos, los moabitas, todos vivían con miedo. De repente el Eterno dice, no, tranquilo, si tú traes la ofrenda, llévalo al sacerdote. El sacerdote, él va a hacer el degollamiento si tú no puedes hacerlo, y él va a recibir la sangre. Cuando él recibe la sangre, la va a rociar o la va a derramar en el altar. Si él hace ese trabajo, tú vas a estar bien. Y después los otros sacerdotes cortan la carne. Llega un momento importante. Le van a poner sal a la carne. Para usted es como un asado, le pone sal y sabe delicioso. Para el mundo antiguo la sal representaba algo más que solamente un ingrediente de una comida. La sal representaba amistad, convenio, permanencia, perpetuidad.
Quería decir que ya el error que usted cometió le costó algo y todavía no sabe si usted ha encontrado gracias delante del Señor. ¿Cómo lo hago? Sigue las instrucciones que Él te dio, como yo lo sé. Levíticos capítulo 1, por favor. Mira la invitación que hace el Eterno para nosotros. En el capítulo 40 del libro de Éxodo, Dios nos lleva al jardín. El tabernáculo es terminado. La presencia de Dios, no vamos a Levítico, estoy hablando de Éxodo para dar un ejemplo. Relajaos. ¿Ok? En el libro de Éxodo, capítulo 40, el Eterno bajó en su presencia en el tabernáculo. Imagínate si la película se hubiera acabado ahí. Ahora, ¿cómo nosotros venimos la presencia de Dios en su templo? No hay instrucciones. La presencia llegó, los sacerdotes no podían hacer las ofrendas, no podían hacer servicio porque la presencia estaba allí. Eso daba miedo, la columna de fuego y la nube. Entonces, mira entonces, cuando la presencia de Dios cae en el tabernáculo, lo primero que Dios hace es una invitación a Israel. Ahora, para ustedes es posible que eso no significa absolutamente nada, pero para el mundo en la cual la Biblia fue escrito, eso era lo más revolucionario que se podía escuchar, que la deidad invita al pueblo sin miedo y te da cada paso de cómo hacer todo para que tú sepas cómo encontrar gracia delante de Él. Y comienza y dice, ¿leo? Sí. Adonai llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Adonai. Entonces, si lo hace en el altar, ¿será aceptado? Mira lo que dice: ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda. No donde tú quieres, no donde tú pienses inspirado. No, es que el Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu del Señor me dijo que es aquí. No, Dios dijo a la tienda del tabernáculo. La puerta de la tienda estaba en el norte, este, sur, oeste. ¿En dónde? El tabernáculo. La puerta estaba en el este, el norte, el sur o el oeste. Al este, ¿no? Al este, al oriente, ¿no? Entonces te da la instrucción dónde llevarlo. Sigue leyendo, por favor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Perfecto. Entonces, mira qué interesante. Pondrá su mano, no sus manos. Solamente era una. Ahora, ¿para qué tú le pones la mano en la cabeza del animal? Ah, yo sé. Para una transferencia del pecado. Eso es lo que yo prediqué. Yo estaba equivocado. Porque lo que profana el tabernáculo son los pecados de Israel. Levítico 16, versículo 15 y 16. Mañana lo vamos a leer. Quiere decir que si tú hiciste una transgresión, el momento que hiciste la transgresión, automáticamente contagió el tabernáculo. Se llama contagion, contagio, como el COVID. ¿Te recuerdas el COVID? Te lavas las manos, te bañaste 1000 veces, te lavas las manos, te bañaste 1000 veces. Y de repente alguien pasó por el lado tuyo y hizo, y te enfermaste. Te contagiaste, ¿sí? Así ellos pensaban que el pecado era así. Que tu pecado, con el momento que transgredía el convenio, ya tu acción profanaba el tabernáculo. Interesante eso. Se llama contagio. Mary Douglas hizo un gran estudio de eso, antropología, espectacular. Y ella fue la precursora de eso. Cuando entendió lo que era contagio y la mentalidad de contagio en el tiempo bíblico, es espectacular. Cuando tú lo entiendes, el Nuevo Testamento tiene completamente sentido. Lo que está haciendo Yeshua está quitando la mentalidad de los demonios. Eso es otra cosa. Sigue leyendo. Mira lo que dice aquí. El versículo 5. Entonces degollará el novillo delante de Adonai y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Ok, entonces, ¿puede una persona en el orden de Melquisedec ofrecer la sangre en el tabernáculo terrenal? Por eso Yeshua no podía hacer su trabajo en la tierra. Lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 4. Porque la Biblia dice que son los hijos de Aarón que pueden manipular la sangre. ¿Qué está ocurriendo hoy día
Dentro de las raíces hebreas, el mesianismo, raíces hebreas, el mesianismo no hace esto. Las raíces hebreas, yo llevo tanto tiempo haciendo esto. Mucha gente piensa que las raíces hebreas empezaron hace 10 años. No, yo estuve desde el 99, 98. Y esto comenzó, las raíces hebreas, MA comenzó en el 94. Antes de eso eran Christian Roots. Y mesiánicos o Christian Roots. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que hay gente que en Pascua, ellos matan su cabrito o un cordero, agarran la sangre y lo ponen en los linteles de su casa porque quieren imitar lo que hacían en Egipto. Pero es que ningún judío, desde que salieron de Egipto, nunca se ha practicado eso. Los únicos que practican eso hoy día son los samaritanos. Son los únicos. Interesante. Entonces, dice que los hijos de Aarón son los únicos que pueden ofrecer la sangre. Nadie más. ¿Y qué van a hacer? ¿La van a qué? Rociar. Por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. La expresión delante del Señor, esta expresión es una expresión delante de la puerta mirando al altar. Vamos a leer versículo 6. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Ok, pregunta. ¿Y si un levita hacía ese trabajo? No podía, ¿no? ¿Cómo tú lo sabes que no podía hacer eso? ¿Qué prueba tú tienes? ¿Dónde? Pruébalo. No, hay otra prueba. Porque la Torah dice que... ¿Ese es uno? ¿Cuál es el otro? Esta es la prueba, se van a colgar. Bueno, échale. Número 18. Números 18. No vayas allá, pero el número 18, versículo 1 al 6, que dice que solamente los hijos de Aarón llevarán la iniquidad y la transgresión del tabernáculo, que los levitas es para ayudarle, pero ellos no se acercarán al altar. Exacto. Entonces, cuando te dicen que los levitas podían hacer el servicio de la sangre, no puede. Todos los sacerdotes son levitas, no todos los levitas son sacerdotes. Voy a repetir eso. Todos los sacerdotes son levitas, no todos los levitas son sacerdotes. Son diferentes familias. ¿Me siguen? Bastante información. No está mal para la introducción, ¿verdad? Todavía estamos hablando de Hechos capítulo 3:1. Hello. Todavía estoy hablando de Hechos capítulo 3, versículo 1. Todo esto se ha desarrollado de Hechos capítulo 3, versículo 1. Entonces, imagínense, usted hace transgresión al convenio. Si usted sirve al Dios de los cananeos, no tiene la menor idea si va a encontrar gracia delante de Dios. No había instrucción, no había instrucción, había misterios. En Egipto, misterios. Tú venías y dejabas la ofrenda y te ibas con miedo y te esperabas que no te iban a matar los dioses. Y los sacerdotes egipcios y los cananeos, ellos riéndote de ti, se comían toda la carne y pretendían que eran para los dioses. En serio, tú lees la historia y dices, wow, tenía a todo el mundo engañado, igual que la Iglesia Católica. Igualito, y político. Estados Unidos son expertos en eso. Anyway, entonces, lo que estamos viendo es que ahora el Eterno le da a usted una instrucción. Después que la presencia de Dios cae en el tabernáculo, Dios hace una invitación con los detalles completamente detallados para que usted pueda venir y encontrar gracia delante del Eterno. Ningún secreto. No, entonces, cuando usted está viendo, porque está en el área donde puede ver donde están degollando, pone su mano, representa que ese es su animal, es propiedad suya, porque ya el pecado profanó el altar. Este es mi animal. Ya todo el mundo sabe que ese animal pertenece a esta persona. Ok, el sacerdote degolla y agarra la sangre, la rocea. Los otros sacerdotes están preparando el animal. 9 sacerdotes para un cordero, 9 sacerdotes para un carnero, 24 sacerdotes para un buey. ¿Ok? Bastante, ¿no? Entonces, si usted está viendo y usted quiere hacer restaurando su relación con Dios, ahora es interesante. Está mirando y está buscando. Ok, degollado, check. Sangre, check. Preparación, check. Los animales llevados al altar, check. El animal no era muerto en el altar. Era ilegal.
Porque los dioses del inframundo en las religiones hacían eso, mataban los animales en el altar. En el templo no se hacía eso, tenía que ser el norte del altar, ¿ok? Entonces, ahora, cuando están llevando el animal hacia el altar, no se podía poner el animal en el altar, al menos que tuviera ¿qué? ¿Qué le tenían que poner a la carne antes de ponerlo en el fuego? Sal. Ahora usted está viendo la enseñanza del favor de Dios y su misericordia. Cuando usted hace transgresión en contra del Eterno, hay una reconciliación que está tomando lugar cuando se derrama o se rocea la sangre. Cuando ponen la carne en el altar, usted ahora va a tener una cena de convenio. Básicamente está ofreciendo algo que le cuesta algo y el Eterno le va a saber a usted lo que Él piensa de usted. Aunque usted hizo transgresión, que fue involuntario, pero fue una transgresión, el Eterno está dispuesto a invitarlo a su casa para que haya una reconciliación. ¿Y cómo usted sabe que la reconciliación está completa? Cuando el animal le ponen sal. ¿Usted piensa que es un gran asado? Sí, pero la sal para usted representaba, aunque yo hice transgresión en contra de mi rey ha puesto la señal de un convenio, de una perpetuidad, de una amistad, de algo que prevalece. Cuando le pone el altar, ya tú sabes que el Eterno está restaurando la amistad que por tu transgresión fue separada. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo lo sabes? Lo ratificas porque después dice, y el fuego, el animal, subirá como una aroma agradable delante de mí. Ok, está utilizando ese vocabulario para que veas que cuando el fuego sube en una columna, es como si el rey dice, perfecto, estamos bien. Y ahí tú te vas y te vas contento a tu casa sin pensar que estás en un tipo de culpabilidad, porque el problema número uno del creyente es la culpabilidad del pasado. ¿Sí o no? A mí me pasó. Yo me saboteaba porque yo sé que yo no merezco misericordia. Yo lo sé. Cuando yo miro mi vida y las cosas que yo practiqué antes de entrar a la Torá, yo recuerdo, 91, 92, 3, 4, 5 y el 6, Dios mío. Y el 7, yo debiera estar muerto. Lo que yo hice, bíblicamente merecía la muerte. Y cuando el Eterno me perdonó y me ayudó y me ha levantado, me ha dado ahora el privilegio de servirle a Él, de enseñar su Torah, y me ha dado el honor de casarme con una mujer como mi esposa, que no merezco, demasiado buena para mí, y yo lo sé. Es algo que yo estoy agradecido. Porque esto me enseña la misericordia que el Eterno tuvo conmigo. Y que me ha dado el privilegio ahora, pecados de transgresión de muerte. Cuando en un momento en mi vida yo le di la espalda a Dios. Yo me crié en la iglesia. Y yo abandoné el convenio porque estaba miserable en el sistema religioso. Y en vez de buscar el rostro del Eterno me fui al mundo. A buscar fama, nombre, dinero. Y no encontré nada. Cuando regreso a los caminos del Eterno no tengo nada bueno que ofrecerle. Lo mejor se lo di a Dios. Y así Él me tomó. Y así Él me ha vindicado. Y así Él me ha levantado. Y así Él me ha equipado con su información, con su palabra. Y yo entiendo que todo lo que yo tengo no es mío. Y yo lo sé. A veces tomo las cosas demasiado personal. Porque estoy tan agradecido. De que el que nos ataca no es el mundo. Lo que nos están atacando son los mismos creyentes en el Mesías. Si solamente nos enfocáramos en adorar al Eterno y conocer su casa, muchos de estos argumentos se fueran al lado y estuviéramos caminando en unidad. Si entendiéramos estos principios, aquí no cabiera una persona estudiando el templo hoy, porque nada de lo que yo he dicho va en contra del Evangelio. ¿Verdad? Y he explicado una relación en la psicología de la Biblia, entendiendo la Torá y el Nuevo Testamento, y todo basado en un verso. Hechos capítulo 3, versículo 1. Subieron al templo. Y cuando suben al templo ven a una persona que necesitaba justicia y bondad a la puerta de donde entraban al templo. Y allá ellos extendieron justicia y bondad a un hombre necesitado y pobre. Y cada vez que había un milagro, ¿qué hacía la gente? Subían al templo y daban gloria a Dios. ¿No ocurrió eso en Bethesda? Cuando Yeshua fue allá para que movían las puertas, las aguas. Y cuando Yeshua le dio la sanidad, ¿qué ocurrió? Él se levantó y corrió al templo a adorar a Dios.
Cuando el leproso fue sanado, ¿dónde fue? Corrió al templo a adorar a Dios. Todos subieron al templo para dar la gloria al Todopoderoso. Cuando nosotros se nos da la sanidad, a lo único que el mundo no tiene solución, que es la muerte, y tenemos la remisión a través de Yeshua, en vez de subir a estudiar el templo para entender la misericordia, el trono y la gloria de Dios, lo rechazamos, lo descartamos. Por eso viene caos. Ya yo sé lo que viene. El juicio comienza por la casa. ¿Ok? Así que, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Todavía es introducción? No, sí, la introducción todavía. No llegué nada más que un verso. Se fue, ¿cuál fue ese? Miran cómo que pasó. Este fue Adrián que lo puso, ¿viste? ¿Ok? ¿Estaba qué? No importa, eso es bueno. Pregunta. Nada. Mañana vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 6. Y entre medio de capítulo 4, versículo 1 al 4 y el capítulo 8, versículo 1 al 6, hay 2 horas de estudio acerca del entronamiento del Mesías. Los ritos del entronamiento, que yo lo hice hace 2 semanas. Mucha información. Mire, nada de esta información es mía. La información toda está disponible. Lo que tenemos que ser es abiertos a buscar la información. Entonces, mañana nos vamos a enfocar en el vocabulario de las fiestas del templo en cada uno de esos versos. ¿Ok? Y ahí podemos probar a cualquier persona por qué queremos estudiar el templo y el Nuevo Testamento. Imagínate cuando comience con el proyecto. Se supone que esto sea como de 10, 15 minutos cada uno de lo que yo mencione. Y le acabo de dedicar 1 hora y media a Hechos capítulo 3:1. Ah, por cierto, y cuando llegué a Lucas capítulo 1, de acuerdo al orden de su sacerdocio, eso es 1 hora y media. Porque si tú estudias ese capítulo en su contexto, y cuando estaba sirviendo Zacarías en el templo, tú puedes ayudar a cualquier cristiano a entender cuándo Yeshua nació sin mencionar Navidad. No tiene ni que mencionar Navidad. Y le puede decir, mira, el Mesías nació en este mes. No sé qué día, pero nació en este mes. Y no tienes que alar las emociones que esa persona tiene cada Navidad. Porque ahora, ¿qué va a hacer? A celebrar un día cuando bíblicamente no ocurrió. Pero si yo voy a la persona y dice, ¡ah, pagano! Te vas para el infierno. Pagano. Guardado el 25 de diciembre. Yo lo hacía. Yo era terrorista de la Torah también. Yo lo hacía. Yo lo hice mal. Yo tuve que aprender. Yo tuve que aprender a educar al pueblo y decir, ok, permite que te enseñe cuándo el Mesías aproximadamente nació, porque en realidad el judío no le importa el nacimiento. El judío siempre se enfocaba en la muerte porque deja un legado. Yo no entiendo por qué la gente sigue argumentando el nacimiento. Si Yeshua no hubiera resucitado y hubiera nacido, ¿y qué pasó? Entonces, sin la resurrección, el nacimiento no importa. Entonces debiéramos enfocar el por qué resucitó. Si podemos probar la importancia de la resurrección, entonces el nacimiento tiene un punto de referencia. Es al revés. Entonces la pregunta es esta. Usted sabe que ya sabían en el templo acerca de Yeshua cuando había nacido, ¿verdad que sí? Ya sabían acerca de Yeshua en el templo. ¿Y cómo? ¿Cómo sabían? ¿Qué profecía? Entiendo, pero ¿cómo ellos sabían que se había cumplido si nadie lo había dicho? ¿Por la qué? Eso es parte de la estrella. Oh, sí, pero ¿qué más? Vamos a seguir. ¿Qué más? Eso es parte también. Pero estamos hablando de algo concreto. ¿La qué? Ok, perfecto. Ok, esa es una de ellas también. Pero estamos perdiendo el acto del nacimiento. Perfecto, ok. Te voy a dar la respuesta. Hay un lugar que se llama Migdal Edel. Migdal es como una torre. Edel es en Belén. Ok, lo que mucha gente no sabe es que de Jerusalén, desde el monte del templo en Jerusalén, si tú agarras una línea hasta Migdal Edel y haces un círculo,
Todo dentro de ese círculo pertenece al templo. Toda cabrito, todo ovejita, cada vaca, cada buey, cebada, trigo, todo pertenecía al templo. Todo. Ese se llama el radio. Es como algunos, yo creo que eran como algunos 12 kilómetros. Un radio. ¡Shup! Migdal Eder. Si todo lo que pertenecía al templo estaba hasta Migdal Eder, y ese fue el lugar en Belén donde Yeshua nació, por ende, los pastores eran levitas. Cuando vieron a Yeshua, ellos entendían las profecías y llevaron el mensaje de que el Mashiach había nacido. Pero si no sabes la propiedad del templo que se encargaban alrededor de la ciudad de Jerusalén, nunca vas a caer en cuenta. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shabbat Shalom. Nos vemos mañana.